Gracias, presidente. Señorías, consejero, buenas tardes. Aconseja el dicho que más vale prevenir que curar. Y en política sanitaria esta frase entiendo que tiene al menos dos sentidos. El primero, el referido a la prevención como forma de evitar que las personas pasen de ser ciudadanos y ciudadanas a ser pacientes, es decir, el control de los problemas de salud a nivel individual. Pero eso sí, la salud, tal y como la define la OMS, la salud concebida como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente como la ausencia de afecciones o de enfermedades, en definitiva, la salud asociada al concepto de calidad de vida. Y el segundo sentido que entiendo tiene el dicho es el enfocado desde la perspectiva económica, ya que en materia de prevención y promoción de la salud, el coste de no actuar es siempre muy superior al coste que supone la adopción de medidas o de políticas preventivas contra las enfermedades. Y sobre este tema, sobre las políticas, planes, programas y acciones que en esta materia de prevención de salud lleva a cabo el Servicio Canario de Salud, es sobre lo que versa esta comparecencia. Yo, por contextualizar el asunto, en materia de salud y desde el punto de vista sanitario, existen 3 niveles de prevención, según el momento de la historia natural de la enfermedad en la que se realicen las actividades preventivas. Me refiero a la prevención primaria, a la secundaria y a la terciaria. La prevención primaria, aquella que se realiza sobre personas sanas y va dirigida a evitar la aparición de una enfermedad o un problema de salud mediante el control de los agentes causales o de los factores de riesgo. Y a modo de ejemplo, pues de estas medidas preventivas, una es la vacunación, el uso de preservativos para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, los programas para enseñar cómo se transmite el dengue, el control de los factores de riesgo cardiovascular o de las campañas que promueven hábitos de vida saludables y, como último ejemplo, pues la prevención de la obesidad y particularmente de la obesidad infantil. La prevención secundaria es aquella dirigida a detener o a retrasar el progreso de una enfermedad que tiene una persona y que consiste en la detección, diagnóstico y tratamiento precoz de esta enfermedad. Ejemplo de estas serían las campañas para la detección precoz de enfermedades oncológicas como el cáncer de mama o el cáncer de colon, pues mediante las mamografías, la colonoscopia o la detección de sangre oculta en material fecal que se realizan con el fin de reducir la mortalidad de estas patologías, la toma del Papa Nicolau para determinar el cáncer de cervix o las pruebas del talón de los recién nacidos, ¿no? La tercera y última de las prevenciones, la terciaria, es aquella que se lleva a cabo con el fin de prevenir, retardar o reducir las complicaciones y las secuelas de una enfermedad que ya tiene la persona y cuyo objeto no es otro que mejorar la calidad de vida del paciente. Por ejemplo, la rehabilitación posinfarto agudo de miocardio o un posictus, el control de tratamiento de la diabetes para evitar complicaciones de la enfermedad o el entrenamiento y la educación de los niños con síndrome de Down. Y por último, y no por ello menos importante, se encuentran las acciones en materia de salud mental, fundamentalmente la salud mental infanto-juvenil. Pero cierto es que aunque estas políticas han de estar integradas en los planes de salud generales, pues precisan para tener éxito del desarrollo específicos que contemplen aspectos cualitativos propios de la población a la que se dirijan. O sea, para poderlas, en definitiva, y para poderlas llevar a cabo, es necesario pues la intervención de varios actores, los profesionales de los centros educativos, de los servicios sanitarios y sociales, las comunidades locales y regiones, los padres y las organizaciones juveniles. Y es que, según informa la OMS, la mayoría de los trastornos mentales de inicio en la adolescencia ni se detectan ni se tratan, y las consecuencias de no abordarlos en esta etapa hacen que se extiendan en la edad adulta. Y sobre todos estos asuntos, materias todas ellas incluidas en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, es lo que le pedimos, consejero, nos exponga qué actuaciones está llevando a cabo el Servicio Canario de Salud y su nivel de éxito, así como si existen otras de las que no he nombrado, o en su defecto, si la sanidad pública canaria tiene intención de implementar alguna nueva. Muchas gracias. Gracias, presidenta, consejero. Tal y como mencioné en mi primera intervención, la OMS define la salud
como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de afecciones o enfermedades. Definición en la que por primera vez no se explicita la distinción entre salud y sanidad, y según los estudios de expertos, los factores más habituales que afectan a la salud de las personas son la seguridad de ingresos y la protección social, ya que no llegar a fin de mes es uno de los principales obstáculos para tener una buena salud, porque la comida basura y los ultraprocesados son más económicos que los alimentos de calidad, pues como las frutas y las verduras. También es otro factor las condiciones de vida en referencia al tipo de vivienda y el entorno en que se vive. Un lugar con deficiencias, con peligrosidad o poco confort, indudablemente afecta negativamente a la salud. También el acceso y la calidad de la atención sanitaria, ya que los retrasos en el acceso a determinadas especialidades médicas y la dilación en el acceso a pruebas diagnósticas, así como el elevado coste de algunos tratamientos, aunque el Servicio Canario de Salud pues cubre un porcentaje del coste de los medicamentos. Cierto es que el precio de algunos, llámese algunos medicamentos, por ejemplo, para afecciones coronarias, hace que algunos pacientes no lo puedan costear. Y en cuarto y último lugar, pues la situación laboral, ya que la calidad del empleo, no solo la ausencia, no, sino la calidad del empleo, el tipo de contrato también afecta a la salud. Y en base a este reconocimiento de múltiples factores como los más agresivos para la salud, se determinó la necesidad de superar los modelos biomédicos centrados en la enfermedad, que prioriza los servicios curativos caros por modelos basados en la promoción de la salud y preventivos de las enfermedades, que son además, económicamente hablando, con costes mucho más razonables. La promoción de la salud es el proceso que proporciona a los individuos y a las comunidades los medios necesarios para ejercer un mayor control sobre su propia salud y así poder mejorarla. Pero, de otra parte, la prevención se refiere al control de la enfermedad, poniendo énfasis en los factores de riesgo y poblaciones de riesgo. En definitiva, no es lo mismo una cosa que la otra. Y entendemos que hay 3 patologías en particular con una elevada incidencia en Canarias. Yo me estoy refiriendo pues, a los que se han referido casi todos los intervinientes, a la obesidad, especialmente la obesidad infantil, a la diabetes y a la enfermedad renal crónica. Obviamente no voy a hablar del coronavirus porque la comparecencia siguiente va de ello, aunque y encima hoy un día negro con 3 fallecimientos y 700 nuevos contagiados. La primera de las patologías, la obesidad infantil, su prevalencia en Canarias es elevadísima, un 19,9%, alcanzando cifras en el caso del binomio sobrepeso-obesidad de un 44,2%, uno de los peores índices entre la población de entre 3 y 24 años en todo el país. Más de 26.000 niños están diagnosticados de obesidad en Canarias, una prevalencia que se incrementa a partir de los 7 años de edad y que se eleva exponencialmente el riesgo de padecer diabetes e hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades óseas a edades muy tempranas o el riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer, además del hecho de padecer trastornos psicológicos, fundamentalmente durante la adolescencia. Y algunos de los factores que explican estos índices de sobrepeso u obesidad en Canarias son, en primer lugar, la elevada tasa de pobreza que tenemos en esta comunidad autónoma, lo que lleva aparejado, como antes dije, el consumo de alimentos más baratos, de comida basura, con altos niveles de azúcares y grasas, y también el poco hábito en la práctica de ejercicio físico. Normal es que hasta el gobierno anterior pues, no tuviera interés en afrontar un plan contra la obesidad infantil porque estaba más centrado en los videojuegos. Yo entiendo que recuerden los debates, numerosos debates que hubieron en esta Cámara con los famosos eSports. De hecho, hasta la Asociación de Pediatras de Canarias afeó al expresidente, al señor Clavijo, por su desconocimiento de las necesidades de los niños canarios. Y cierto es que en los últimos 2 años se han puesto en marcha diferentes programas de prevención, pero igual de cierto es que en estos momentos han sido básicamente parches, por lo que entendemos que urge, consejero, la implementación de un plan de lucha contra la obesidad. Y la pregunta que le hago es, ¿para cuándo un plan de intensidad de abordaje y de detección precoz de la obesidad infantil? Porque lo que conocemos por ahora son programas divulgativos de promoción de la salud, pero no de detección precoz de la obesidad.
Recordando el dicho con el que empecé mi primera intervención, lo de más vale prevenir que curar, además de lo que significa una población enferma, los expertos ya han alertado de que el aumento de la obesidad infantil en Canarias va a suponer un tsunami de gastos sanitarios difícil de sobrellevar. En lo que se refiere a la diabetes, la segunda de las patologías de la que hablé, esta también tiene una alta tasa en Canarias, la tasa más alta de toda España. El Servicio Canario de Salud tiene registrados 170.000 pacientes con diabetes, de los que un 92% padecen diabetes tipo 2, pero según la información publicada, más de 60.000 personas en Canarias padecen diabetes y lo desconocen, o lo que es lo mismo, un 35,2% de diabéticos están sin diagnosticar en Canarias, con lo que la cifra se elevaría a 230.000, es decir, a un 10,5% de la población canaria. Consejero, entendemos que estas cifras determinan la urgencia de la aprobación de un plan integral de atención a la diabetes. Según usted anunció que en la presentación de los presupuestos para el próximo año, para el 22, que existe una dotación de 1.475.000 euros destinada a la estrategia integral de diabetes. Y la pregunta, consejero, es que ¿qué es lo que tiene planificado hacer con esta dotación? Si es la elaboración del plan o su implementación, y en el caso de que sea su implementación, ¿en qué consiste la misma? Y por último, quería hablar de la patología y de la alta incidencia que tiene la patología de la enfermedad renal crónica en Canarias. Es un problema de salud pública que requiere de un abordaje multidisciplinar y de estrategias que permitan la prevención y la detección precoz, sobre todo en pacientes con factores de riesgo, como por ejemplo el que antes hablamos, la diabetes tipo 2. El número de personas que han pasado... Vaya concluyendo, un minuto. O trasplantes en el año 2019 en Canarias es muy superior a la de la media nacional, igual que los de la prevalencia de esta enfermedad en Canarias. En términos económicos, y por poner ejemplo, el coste medio por paciente en tratamiento sustitutivo renal es 6 veces mayor que el tratamiento de pacientes con infecciones VIH y 24 veces superior al tratamiento de pacientes con EPOC o con asma. Los pacientes en este tipo de tratamiento suponen el 0,1% de la población y consumen el 2,5% del gasto sanitario. De hecho, hay expertos que manifiestan que, de continuar la tendencia de crecimiento de los enfermos renales crónicos en Canarias, en 20 años los gastos del tratamiento de estos pacientes consumirían el 25% del presupuesto canario. Entonces, consejero, está más que demostrado que las campañas de salud pública por sí solas, aunque pueden favorecer la concienciación, no han demostrado ser efectivas en la prevención de estos tres tipos de enfermedades. Y lo que es innegable es que los programas de detección precoz sí que salvan vidas. Una pronta intervención puede ser fundamental para modificar la historia natural de la enfermedad, empleándose una serie de criterios y estrategias según los factores de riesgo y la edad. Y por eso le pido, consejero, que nos informe cuál es el posicionamiento del área de sanidad en esta cuestión, o mejor dicho, en estas tres cuestiones. Muchas gracias. Gracias, señora González.